¿Cómo les fue con su trabajo? Tengo algunos que me lo acaban de subir, otros que ya me lo subieron con tiempo. Muy ¿Qué bien, tipo de gracias. subieron? Maestra, yo ya lo corregí, pero ya no supe dónde subirlo. Ahí mismo, vas a Anulo la otra. anulas la otra entrega y me lo subes ahí mismo, porfa. Yo así le hice, maestra. Súper Borré la bien. otra y le entregué la nueva. Le Pero mandé ahí un ya mensajito. ya te evalué, ¿verdad? No, Nomás quedó hice las en observaciones. revisarla. Ah, ok. La verdad es que su trabajo, bueno, en general los que he revisado, hay unos no se puso observaciones, pero la verdad los felicito. Me sorprendieron mucho en cuestión de información. En otro grupo también les dejé trabajo final y les regresé casi a todos los trabajos porque me hicieron puro copy-paste. Y la verdad es que ustedes quiero felicitarlos. Me doy la tarea yo de leer los trabajos, de revisar los trabajos y darme cuenta realmente si me están haciendo copy-paste o no. Entonces, de verdad los felicito. Me hicieron una muy buena introducción. ¿Y saben qué es lo que me da más gusto? Independientemente del formato APA, que están sabiendo integrar sus conclusiones, sus puntos de vista dentro de esta investigación. Entonces, es algo que se me hace y para mí es muy reconfortante el ver el crecimiento que han tenido en este cuatrimestre, aunque yo sé que ha sido medio virtual, medio presencial, pero ha sido un muy gran avance de ustedes y los felicito mucho. Sus trabajos también son observaciones muy sencillas que les he hecho y eso también pues me da aliento a decir que son un muy buen grupo y van creciendo muy bien como profesionistas. Bueno, para desocuparnos y no entretenerlas, ¿quién o entretenerlos, quién quiere iniciar con su exposición de su trabajo final? Bien, Emilio, ¿qué tema elegiste? Tienes el micrófono Tienes apagado. el micrófono apagado. Perdón, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Muy bien. Voy entonces a comenzar. Maestra, me dice que solo usted puede compartir pantalla. Maestra, ¿puede ser solamente... Listo. Me vas a platicar. Me vas a platicar de tu ¿Puedo trabajo. nada más platicarlo, aunque no haya tenido así como No proyectado necesitas, nada? ajá, no hay ningún problema. Yo necesito que me platiques qué fue lo que investigaste, de qué fuentes buscaste, qué información se te hizo relevante, qué información agregaste tú, qué concluyes de tu trabajo. Es lo único que necesito, ¿ok? Va, listo, Emilio. Ya te dejé según yo compartir, creo. ¿Sí se ve, ¿Sí qué? sí se Sí, ve la sí, pantalla? sí. Ah, mu- ¿Sí se ve bien? Sí, todo perfectamente bien. Muy bien. Pues bueno, entonces les platico que yo hice una investigación sobre el control del bullying. Me pareció como importante primero comenzar a hablar del bullying, de qué es, los tipos y demás, no tanto del control, porque pues bueno, ¿cómo vamos a controlar algo que no conocemos en su totalidad? Así es. Entonces, pues bueno, yo comencé poniendo en mi investigación que la sociedad actualmente, no digo tanto como que fomenta la violencia como tal, pero sí lo hace de manera tal vez indirecta. Porque, por ejemplo, yo lo he escuchado en muchas personas, de que, si un niño te pega, tú defiéndete y golpéalo y hazle y total, tú te tienes que... Ay, creo que lo quité. Ya voy. Tú te tienes que defender a toda costa, ¿no? O sea, no está mal defenderte y demás, pero pues violencia siempre genera violencia, entonces esto de defenderte con golpes y demás, pues realmente no es nada bueno. Además, pues hablando a sentir de la gente, podemos, si nosotros, por ejemplo, no queremos que nuestros hijos sean abusados o sean golpeados o sean acosadores o demás, pues bueno, esto comienza desde la casa, enseñar a tu hijo a que no sea una persona agresiva y al igual enseñar a tu hijo a que si alguien le dice cosas o le hace algo, pues sepa defenderse de una forma, de una buena forma, poner un alto, pero sin llegar tanto a los golpes y demás. Pues bueno, a esto es a lo que a lo que quería llegar con el decir que la sociedad fomenta la violencia. Ujú. Pues bueno, también les platico que bueno, antes, perdón, el bullying es acoso escolar, es generalmente la violencia en la escuela. El bullying es pues prácticamente en cualquier etapa, incluso yo una vez les comenté, bueno, como chiste,
En la universidad ya no existe el bullying porque las personas que hacían bullying ya no salieron de la secundaria. Y pues a la vez es gracioso, pero realmente es un tanto cierto. Les platico entonces en pocas palabras, el bullying es la violencia dentro de la escuela, puede ser en los salones, puede ser en baños, puede ser en cualquier lugar, pero se da con mayor frecuencia en lugares que no son tan concurridos como por ejemplo los baños, como por ejemplo los pasillos cuando no es recreo o demás. Bueno, esto en primaria, digamos. En secundaria, pues realmente yo creo que es donde hay como un mayor auge del bullying. Pues bueno, también quiero platicarles que en muchas ocasiones el bullying lleva consecuencias fatales, como puede ser el suicidio o demás, por parte de la persona que está siendo acosada. Ok, ¿qué tipos de violencia o de bullying existen? A eso voy a llegar. Ok, Quería decirles algo también. El bullying no está disponible, o la palabra bullying no está disponible, digamos así, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero puede definirse como tal, como el maltrato o la conducta agresiva, perdón, de un determinado individuo hacia otro. Este es constante y se repite con el fin de producir daño predominante. Esta es una palabra inglesa, también conocida como acoso escolar en español. ajá, Em, las personas que son con mayor frecuencia agredidas son personas que pueden ser más vulnerables. Por ejemplo, digamos, en una escuela estadounidense, ¿no? Una persona morena, flaquita, pues puede ser, allá todos son, la mayoría son grandotes y blancos, entonces pues esta persona es vulnerable para ellos y es como la persona a la que se le haría, a la que sería el bullying. No es por etiquetarlo, pero pues bueno, es una característica muy peculiar, digamos. Em, Ahora sí, perdón, vamos a comenzar con los tipos de bullying. El primero es el psicológico. Este maltrato, pues bueno, aunque dicen o se dice que no tiene como alguna marca o es el más difícil de detectar, digamos así, yo creo que por lo contrario, es uno de los más fáciles de detectar. El bullying psicológico es el hecho de hacer menos a la persona, es el hecho de discriminar, es el hecho de excluir socialmente a la persona, de no querer, perdón, aceptarlo en los grupos, en los equipos o demás. Incluso se puede llegar a dar hasta del maestro hasta el alumno, no solo entre compañeros, puede llegar incluso Yo creo que este bullying, este tipo de acoso es muy notorio porque es, por ejemplo, cuando el niño, no sé, no quiere ir a la escuela, cuando el niño siempre presenta como un tipo de no querer incluirse en ningún tipo de grupo social. Voy, un minuto. No, disculpe, es mi sobrino. Pues bueno, este bullying psicológico, este tipo de acoso, para mí es muy notorio, o yo creo que podría ser muy notorio, ya que pues bueno, es el tipo de acoso que el niño lo demuestra a toda costa, aunque él no quiera, porque pues como ya les dije, no quiere ir a la escuela, siempre presenta como un mecanismo de defensa, digamos, al unirse a grupos sociales, no se quiere juntar con ningún niño. ¿Por qué? Porque él asocia a prácticamente todas las personas con acoso o con violencia. Yo tengo escrito en mi investigación que algunos de los síntomas son señales, pues bueno, como ya les mencioné, es el miedo, rechazo a ir a la escuela, no querer unirse a grupos sociales, no querer estudiar, pensar en la muerte, el aislamiento y la pérdida de apetito. También otro bullying, perdón, es el bullying verbal. Un a segundo. ver, aquí hay que hacer una pausa. Claro. Tú me estás hablando en este punto del bullying ejercido dentro de compañeros y el bullying psicológico del docente, ¿cómo sería? Perdón. Me estás hablando tú del entorno, me hablaste del bullying psicológico, pero dentro del entorno Ajá. educativo, o sea, con los mismos alumnos. Pero, por ejemplo, si nosotros lo podemos mover al entorno del docente, ¿cómo es que el docente puede ejercer bullying al alumno, pero psicológico? Por ejemplo, el bullying psicológico, pues es que también es muy fácil de detectar y es algo yo creo que es muy común. Pues puede ser, por ejemplo, al momento de, digamos, es un profesor blanco, ¿no? Es un ejemplo. Ajá. Entonces llega el moreno y esto yo creo que es más común de lo que parece en prácticamente cualquier escuela. No sé, el alumno suele ser muy común.
un equipo de 2 personas. Este, El color de ay, piel, no sé. el color de piel se determina como un acto de discriminación. El bullying es Exactamente, un entonces, tipo de violencia. ajá, Entonces, sí, sí. ¿cómo es que el docente puede ejercer ese tipo de violencia psicológica en el alumno? Es que como tal, el bullying psicológico no es una palabra, no es como que lo... No, es un tipo de violencia. Sí, Entonces, sí, mi sí. pregunta es, el docente, o sea, tú me estás hablando del entorno en lo que los alumnos pueden generar bullying psicológico al otro compañero, pero también es Ajá. importante agregar el cómo el docente a veces inconscientemente ejerce bullying psicológico, por ejemplo, ante un alumno. Por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Vamos a pasar a, no sé, hacer un juego y a lo mejor yo no dejo que Monse pase y Monse Ujú. quiere participar. Entonces eso para el alumno, si estamos a lo mejor en un nivel preescolar, puede ser un ejercicio de bullying psicológico porque yo no quiero que ese alumno participe en esa actividad. O decir, ¿sabes qué? No te ganaste, aunque sí haya sido recompensado ganarse un premio, de participar, por ejemplo, en la posada, de participar en los eventos que a lo mejor al menor o al estudiante le llaman la atención. El tú Sí, sí, orillarlo a que no ejerza ciertas actividades que a él le interesan o tiene derecho a hacerlas. O exponerlo como en alguna Al grupo, situación, ajá, ¿no? O sea, pero de aquí que, ya, por ejemplo, nosotros a veces tenemos niños que tienen animalitos en la cabeza y pues obviamente los revisas aparte y lo das a conocer aparte a sus familiares, pero pues si yo me pongo enfrente del grupo, fulanita tiene piojos, pues obviamente eso va a causar mucha, pues sí, o sea, los compañeros ya no se van a querer juntar con ella o así, pues, o sea, ese ajá. siento que también podría ser como el bullying bullying psicológico. del maestro hacia el alumno, ¿no? Sí, ahí yo Ex- lo acomodaría en la parte verbal, porque ahí tú ya de tus palabras está saliendo ese acto de, pues, de Ah, no, no. violencia. Pero a lo Tal vez no. mejor psicológico, tú sabes a un menor cómo, qué es lo que más le duele. Por ejemplo, un niño de kinder, en las situaciones a lo mejor de herramientas didácticas que dicen, bueno, el último día, si todos cumplen con su tarea, se pueden traer un juguete. Y a lo mejor Monse le dice a Ivonne, que Ivonne está chiquita, tú no, a ti no te toca traerte juguete el día de mañana. Eso Ujú. es violencia psicológica hacia el menor siempre y cuando pues él no cumpla con las características para, por ejemplo, si él cumplió con todo lo que los demás cumplieron para llevarlo a cabo, entonces ahí es un acto en el que el docente está ejerciendo ese acto de bullying hacia el alumno. ¿Ok, Emilio? Sí, sí. No, de hecho, bueno, tal vez no me supe explicar bien, pero sí lo tengo claro. Yo a lo que iba era, por ejemplo, porque la discriminación, pues, es un bullying psicológico, digamos. Ujú. O ser demasiado. Entonces yo lo que iba, digamos, al momento de hacer la calificación para algún trabajo, cualquier trabajo que sea, y digamos, hay algún alumno por el cual el profesor tiene preferencias, digamos, un alumno de color, de piel blanca, y hay un alumno que es, no sé, color, de piel de color negro. Entonces, a los dos tienen la misma actividad, exactamente lo mismo, con la misma calidad y todo. Al alumno de piel blanca se le evaluó la actividad, digamos, en 10 y al otro en 6 porque la maestra o el profesor quiso. Entonces, esto, aunque no lo está ofendiendo, aunque no lo está golpeando y demás, es un bullying psicológico. Tal vez es algo, puede ser como muy implícito, incluso algunas veces que no se puede llegar a percibir para prácticamente cualquier persona, pero pues es algo que el alumno lo siente muy directamente. Ok, muy Sí, bien. Entonces muy ahora sí bien. pasamos al verbal. Quiero que me hables y que te enfoques en ambos puntos, en el punto educativo dentro de los alumnos y del punto en el que el docente puede ejercer hacia el alumno, ¿ok? Muy bien, maestro. Va, Entonces, continúa. pues, seguimos con el bullying verbal. Este bullying yo creo que también es uno de los que, no creo, es uno de los más comunes y se puede dar en cualquier lugar. Este es común en salones, este es común aunque haya profesores, aunque haya cualquier autoridad, se puede dar y realmente yo creo que es el que se da el que es común desde kinder hasta universidad, porque puede ser una burla, puede ser una ofensa, puede ser prácticamente cualquier cosa que esté ofendiendo a la otra persona. Ujú. Pues bueno, aquí se trata exactamente el 100% del lenguaje, una pieza clave para poder tener relaciones interpersonales y es Así una muy es. buena herramienta para ser amigos. Sin embargo, en este caso, pues bueno, se utiliza el 100% la otra cara de la moneda, digamos, no para ser amigos, no para convivir ni nada de eso, sí, es 100% para ofender.
Se puede dar, por ejemplo, con insultos, gritos, burlas, apodos y dejen evidencia las debilidades de otra persona. ¿Para qué? Para avergonzarlo, para hacerlo sentir menos y demás. Y aquí también puede entrar un poco del bullying psicológico. No es al 100%, pero digamos que entra una parte del bullying psicológico. ¿Por qué? Porque se trata de hacer sentir menos a la otra persona con palabras. Así es. No se da tan común, no es tan común que solo sea en lugares aislados, porque como les digo, no sé, una persona participa, ¿no? Entonces otra persona grita, y que no sé, qué menso, o cosas de este tipo, y todos se comienzan a reír. Esto es bullying verbal, tal vez un tanto implícito, pero esto es bullying verbal. Aunque Eh, las demás partes no se rían o no haya una interacción de las demás partes, se considera bullying porque es un ejercicio de violencia de una persona a otra. Independientemente si existe, como lo que me mencionas tú, de que alguien más se ría o que estén de acuerdo en esa situación. Porque, por ejemplo, si yo me encuentro Ivonne en el baño y yo le digo, ay, no, qué fea estás, o no sé, digo, cualquier acto de violencia verbal, ahí a lo mejor no hay nadie que se ríe porque probablemente en ese momento no hay nadie, pero se puede considerar de todos modos bullying. ¿Ok? Eso también es un punto de dejarlo muy claro, siempre y cuando sea dentro a nivel educativo. muy bien, sí, sí. ¿Ok? Em, Pues bueno, como les dije, aquí no al acosador no le interesa si hay personas, figuras de autoridad, personas mayores o demás. Ujú. Se puede dar en cualquier lugar y no hay un área común, digamos, como era el bullying em, que les mencioné antes, que era, por ejemplo, en mayoría en lugares aislados. Después tengo el acoso sexual. Para mí, realmente este es el más grave, porque es el que queda, yo creo que, bueno, igual todos quedan marcados en la persona, pero yo creo que este es, para mí, es el más grave. Y Es toda últimamente manifestación de... es el bullying más común. Ahorita les Ah, platico. Continúa. muy bien, muchas gracias. Es toda manifestación de agresividad, intimidación, abuso o presión en la que la sexualidad de la víctima es el elemento, perdón, central. Es más común verlo dirigido hacia mujeres. Sin embargo, también puede ser dirigido hacia hombres, especialmente en la etapa escolar, sobre todo a partir de la pubertad. Aunque, pues bueno, no sé si recuerdan que yo creo que sí, que una maestra de preescolar estaba prostituyendo a sus alumnos, claramente unos niños de 4 o 5 años. Y pues bueno, muchas personas piensan como de que las mujeres no hacen eso, que solamente es de los hombres hacia las mujeres, que solamente es en personas grandes o porque no sé, las mujeres andaban con escote o con faldas pequeñas o demás. Pero pues bueno, también aquí vemos que puede darse de mujeres hacia hombres, o incluso de mujeres hacia personas muy pequeñas. O de Aunque hombres bueno, hacia dice claramente hombres. sí, se puede dar, Perdón. exactamente, se puede dar en mayor frecuencia además en la pubertad. Y la estructura, perdón, clásica del bullying es la desigualdad de fuerzas con mayor frecuencia. No siempre, hay personas incluso que en mi secundaria pasó, de hecho, que a un muchacho, a un hombre, lo acosaban sexualmente otros hombres y el muchacho era un grandote, medio gordito y todo, y hasta los profesores cuando se dieron cuenta se les hizo raro, porque pues era una persona que tú la ves y te parece intimidante, pero pues mentalmente Frágil. era una persona más. Ajá. Entonces, pues bueno, aquí también tengo notado que la persona agresora es más fuerte, no físicamente, sino también mentalmente. Los dos aspectos tienen mucho que ver. Que sea una persona, pues digamos que se fije en que el acosador sea una persona con una mentalidad más débil que la de él. Seguimos con el bullying Ahí te físico. va. Pausa. En ¿Sí? este punto quiero que pongamos una red flag actualmente. Ya con todo el uso de la tecnología, el internet, el que los niños tengan el conocimiento de la diversidad sexual y todo este rollo, ha implementado un incremento increíble en esta situación del bullying sexual. Por ejemplo, ya con ellos, ya que conocen pues lo que se denomina a lo mejor una persona, bueno, no, yo sé que no se denomina así, pues, pero a lo mejor una persona que sea gay, que sea transexual, que sea lo que sea, ellos lo pueden tomar como un acto igual de violencia en el que, ay, es que tú, como te vistes así, eres una persona trans, eres una persona esto, y eso es un tipo de... y es algo tan común actualmente, o sea, que tiene de 2 años para acá, que a lo mejor no sé si tuvo que ver también con la pandemia, el tener tanta información encerrada en un espacio como el celular o casa, también de que los niños traten de, porque me tocó llevar un caso de violencia ante fiscalía, esa situación de un niño de sexto, quinto de primaria, no recuerdo bien, en el que otro quería introducirle
un lápiz pues, o sea, lo amenazaba por mensajes de texto, le decía, y ya ven que hay muchos stickers pues de muchas cosas y GIFs y todo este rollo, composiciones y cosas así. Y los niños le enviaban ese tipo de acoso al menor. ¿Y saben qué es lo peor? O sea, que el personal directivo no sabía cómo interactuar en esa situación o cómo aplicar los protocolos correspondientes porque decían, bueno, es que ese es un tipo de violencia sexual, pero no lo puedo acreditar como bullying. Así me lo dijeron. Y claro que no. ¿Por qué? No, Porque es algo que es relativamente nuevo y que a lo mejor no les había tocado realmente en nuestros tiempos. Pues nosotros no teníamos acceso a eso, ni siquiera teníamos la menor idea de que a lo mejor un lápiz se puede introducir, ¿estás de acuerdo? Y no te amenazaban con esas situaciones, los niños no te amedrentaban con decir es que tú eres gay, es que tú eres esto. Eso es actual, muy reciente, de acuerdo a todo lo que pues en estos momentos se está viviendo, se está conociendo, pues sí, se está dando a la luz, porque siempre ha existido todas esas situaciones. Antes eran un poco más discretos, pongámoslo entre comillas, pero ahora la información ya está en todos lados. Entonces, eso también, lamentablemente, el no tener la información correcta en las personas correctas, se hace pues llegue esta información malgiversada, si se dice así, bueno, algo así, a las personas incorrectas. Entonces, este es un punto muy, muy importante porque a mí el director de esa escuela me dijo, es que eso no es un caso de bullying y yo, no, no, no. O sea, es violencia y es violencia sexual. Y ellos como dentro de su protocolo no venía establecido en su desglose, me decías que él como autoridad no puede interceder por el menor. Entonces sí es muy, muy importante que tengamos establecido qué tipo de violencia puede ser ejercida como violencia sexual para que también pongamos focos rojos porque ya con los celulares y todo que los alumnos tienen acceso, ya ese tipo de violencia también, y como dice Emilio, el primer punto que vimos psicológica, ya empiezan a mandarles GIFs, memes de acoso, de intimidación. Entonces, ya cuando ellos tienen alguna relación como esto que eran GIFs o memes en los que ya tenían un carácter sexual, también poner ese foco rojo y decir, sí, sí existe y también, no nomás es decir, es bullying, o sea, eso ya es un tipo de violencia y ya también puede ser acoso. Entonces, para también saber hacer las derivaciones correspondientes en los protocolos establecidos por la SEP. ¿Qué pasó, Emilio? Perdón por la interrupción. no, 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 estuvo muy bien, maestra, muchas gracias. Bueno, es que De les hecho, digo pues también le todo quería este platicar. contexto por... Sí, dime, Le- dime. Leí una en Facebook que a una muchacha, su mamá se casó con otra persona y demás, entonces con el otro señor tuvo dos hijos. A Ajá. una de esos hijos, mujer, tiene 13 años, Ujú. y el señor estaba tocándola mientras él se tocaba. No hubo una relación sexual, digamos, como Penetración. tal, pero sí hubo, ajá, sí hubo contacto. Entonces, la muchacha le manda un mensaje a la mamá, le dice, pues, ¿sabes qué? Fulano intentó hacer esto con... Te Intentó fuiste... Ah, sí, sí, sí. violar a fulana, le hizo esto y hasta pruebas, hay causas, hay todo. Porque ni siquiera alcanzó a violarla. Entonces, no, no vale. Entonces, aquí es a donde voy, que no tanto que la gente fomente o la sociedad fomentemos la violencia, el acoso o demás, pero al hacer este tipo de acciones, pues bueno, estamos fomentándolo de manera implícita porque estamos permitiendo que los acosadores pues Es que, bueno, sigan, ahí es otro tema continúen, vaya. completamente, ahí es un tema, creo yo, completamente diferente porque en el Código Penal te establece que aunque no exista la penetración, los tocamientos ya cuentan como abuso sexual infantil, pero bueno, ese ya es otro tema ya completamente legal. ¿Qué pasó, Robert? Referente a lo que estaba diciendo Emilio, maestra, precisamente eso es lo que iba a complementar, que aunque el abuso sexual, el acoso sexual también es una forma de bullying, en este caso el Código Penal de México establece Del Estado de Jalisco, que, ajá, que la violación no se limita a pene vagina, pene ano u oral. así Si es, es, mientras sea de un de carácter contacto sexual, sexual sin consentimiento, así es es. violación. Ajá, y ahí incluye los tocamientos, el incitar a que la persona, hay veces que, por ejemplo, te enseñan imágenes eróticas o videos o eso también se considera, ¿por qué? Por la También, incitación que están haciendo, así es. también está considerado como violación. Además, dicen que puedes tener una relación con un menor, con una persona un niño, un adolescente de 14, 15, 16, 17 años,
Ajá. pero mientras sea menor de edad, también es abuso. Sí, Entonces, nada más que las penas aquí ya cambian. El Código Penal se acaba de actualizar hace 3 años y ya reduce un poco pues sí, la pena, la condena cuando son arriba de 15 años y es de mutuo consentimiento. porque ya está considerado como estupro, no como Ya no existe pedofilia. el estupro, ya se derogó el estupro. Es que antes el estupro se consideraba cualquier persona menor de edad. Ahora, con la reforma que se Ok. hizo, como había muchas personas, pues ya que salen embarazadas de 15, 16, 17 años, que dentro de su denuncia ellos exponían, pues es que fue de mutuo consentimiento porque ella es mi novia, mi esposa, mi lonche, lo que tú quieras. Entonces, ya el Código Penal se actualizó en esa situación y te dice, bueno, si es de mutuo consentimiento, sí existe una pena o existe una multa de tanto, pero si no es de mutuo consentimiento, también te lo marca y también si te dice si es un tipo de explotación sexual, porque a lo mejor tú no eres quien ejerce ese tipo de pues no quien físicamente, o sea, es que tengo que explicar los sujetos pasivos y activos del delito. Bueno, no es el sujeto quien a lo mejor ejerce ese tipo de violencia, pero sí quien lo promueve, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues mi hermana está muy bonita, yo la vendo con mis amigos, ¿no? Entonces ahí ya se actualizó el Código Penal en esa situación en la que marca los 3 lineamientos en la que ya cuando es mayor de 15 años, cuando existe voluntad, cuando no existe voluntad, cuando es por una tercera persona, etcétera. ¿Ok? Pero ya creo que ya me metí en clase de derecho. ¿Y que se le mejor derecho? Bueno, está bien. Continuamos para no hacer el tema más extenso. Continúa, Emilio. Muy bien, maestra. Pues bueno, solamente para estar con bueno, lo último de lo sexual, pues Ajá. como ya dije, no se necesita a fuerzas que sea una relación sexual como tal. Así Puede es. ser el actual de intentar obligar a alguien, decir palabras o Los prácticamente tocamientos, la incitación, todo. Ujú. cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad de la otra persona Así es es. acoso. Con la integridad Entonces, sexual. Ujú. perdón, Con la integridad sexual. exactamente. Escribí aquí otra vez el bullying físico. Pues bueno, el ciberbullying es el último que yo tengo aquí. Le puse el signo de interrogación porque, como ya dije al principio, el bullying se traduce al español casi literalmente como acoso escolar. Entonces, el ciberbullying, pues bueno, que sí es un acoso, pero el ciberbullying no se da exactamente en escuelas. Puede ser, por ejemplo, en tu casa, con tu celular, mientras, no sé, estás, como ya dije, en tu casa, en cualquier lugar se puede dar, no es solamente en la escuela, aunque sí en computadora, bueno, en las escuelas hay computadoras y todo lo que quieras, te pueden, por ejemplo, encontrar porque subes una foto con tu uniforme y demás, y se puede dar en la escuela, pero no se da exactamente en la escuela, por eso está estos signos de interrogación de No, que, es que no estás contextualizando a lo que se refiere el ciberbullying. El ciberbullying se refiere al entorno escolar. Si lo ejerce alguien dentro de tu entorno escolar, por medio de más bien por un medio electrónico, que pueda ser computadora, etcétera, se considera como ciberbullying. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor son tus mismos compañeros de contacto dentro de tu entorno escolar. sí, aunque bueno, yo lo que iba también es, por ejemplo, aunque sí puede ir por esa parte, pero también Ajá. como, digamos, o no es 100% certero, digamos, de que sea algún miembro de la escuela, pues, bueno, Es que si puede, no es un miembro de la escuela, ¿cómo te va a ejercer bullying? A ver, por ejemplo, ah, buen punto, sí, sí, no sé, una persona que ves en el tren y que vea tu Facebook ahí, que lo tengas abierto y sepa cómo te llamas. El que él te mande mensaje o inbox o así, cuando tú vienes de la escuela no se considera como bullying escolar, porque esa persona no pertenece a tu entorno escolar. muy buen punto. ¿Va? Sí, sí, maestro, muy bien. Pues bueno, Ok. entonces tomando en cuenta este contexto que es solamente en el entorno escolar, Ajá. eh, ay, maestra, no tengo, bueno, sí tengo información que lo recuerdo, pero ¿Ya es todo? no lo No, no, no. ¿No? Entonces, bueno, tomando el contexto, yo escribí que es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede Así es. ocurrir en las redes sociales, las de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. ¿Mm? Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, como todos los tipos de acoso, enfadar o humillar a otras personas. Entonces, pues bueno, el ciberbullying para mí es uno que, aunque sí, como cualquier tipo de acoso, es malo, se debe erradicar y demás,
yo creo que es uno de los que se puede evitar más fácilmente. ¿Por qué? Porque no es obligatorio estar utilizando redes sociales, aunque sí es una herramienta que todos tenemos, es prácticamente obligatorio, digamos, pero no es algo que a mi punto de vista se puede erradicar de manera más fácil cerrando tus redes, bloqueando a la persona, cambiando número telefónico. Además, tal vez para algunas personas puede ser un tanto difícil. A mi punto de vista, es uno de los más fáciles de evitar o erradicar. No sé ustedes cómo lo vean. Yo no, no coincido contigo, porque a lo mejor el que tú no tengas redes sociales no significa que no te van a ridiculizar. Por ejemplo, si editan una foto tuya y tú no tienes Facebook o no tienes algún tipo de red social, yo puedo seguir compartiéndola en todos los muros, en todos los grupos de la escuela, en los grupos de venta, y te sigo es que tartamudeo. Bueno, sigo haciendo Sí, eso, sí, independientemente de que tú tengas una red social activa o no. muy bien. Es un muy buen punto. También, por ejemplo, como defendiendo un poco más lo mío, Ajá. lo que yo decía, al tú tener cuidado con tus cosas, no estar enviando, por ejemplo, fotos privadas y demás, de dónde sacarían ese material. Muy buen punto el que usted está dando. Y pues por eso digo, por eso puse estos signos de interrogación, porque aunque sí existe el ciberbullying, para mi punto de vista es uno de los más sencillos de evitar, de erradicar, es como las más fácil de salir de ahí, aunque también, pues bueno, en las redes sociales, en el internet, queda todo para siempre. Entonces, si suben una foto ridiculizándote, humillándote o demás, ahí va a estar siempre, cualquier persona lo puede ver en cualquier momento. Entonces, pues bueno, seguimos con las personas que participan en el bullying. En este caso, pues existen, digamos, tres participantes, dos son los principales, que sería el acosador o el bully, y la otra persona sería la víctima. También existe otra persona que serían los cómplices, digamos, de tal acoso, que Ajá. pues bueno, yo puedo ver que Roberto golpea a Gaby, ¿no? Entonces, si yo no hago nada para evitar esta situación, para acabar con esta situación, yo me convierto en cómplice. Así es. Si yo, sin cambio, voy con alguna maestra, con el director o con cualquier otra autoridad de la escuela, pues bueno, yo ya no soy participante de esta situación y ya los únicos participantes sería el acosador y la víctima. Pero como les platiqué, si tú estás enterado de esta situación y no lo platicas, eres un cómplice. Pues bueno, les quisiera leer algo de lo que escribí. De consejos, creo que todavía me queda. Ah, sí, sí. El control del bullying. Ahora sí es como, este es como ya el tema central. Lo otro era para contextualizar de más, creo, pero al igual creo que es muy bueno. Consejos para evitar, prevenir o erradicar el bullying sería que por lo general el acoso no sucede cuando el profesor está presente o cuando hay una figura de autoridad, digamos. Por lo tanto, debe estar atento a cualquier cambio en sus alumnos y en las áreas más aisladas o privadas. Por ejemplo, si un alumno se acerca a ti para comentarte que se siente mal debido a alguna actitud de sus compañeros, no le restes importancia, escúchale, créele y respeta sus sentimientos. Además, es sumamente importante enseñar a los niños a escuchar y ayudar a la víctima. Es importante hacerles saber que esta es una situación de acoso y el no hacer nada los convierte en cómplices, como yo les había platicado. El esconderse en los baños, el aislamiento, los rumores, las risas o burlas son indicadores del bullying. Entonces nosotros si escuchamos que estamos en un grupo, digamos, de primaria y se están burlando de un compañero, dice algo y inmediatamente comienzan a reírse, comienzan a decirle cosas por su físico, por cualquier otra característica que tenga, pues bueno, esta es una señal de bullying o pues sí, como tal una señal que nos está indicando que muy probablemente hay bullying aquí. Debemos actuar, hablar con el niño, hablar con los papás de la que creemos que, de la posible víctima, digamos, y al igual debemos de estar atentos a quién puede ser el acosador o los acosadores, porque no solamente es uno, puede ser incluso todo el salón. Y ser Eh, también, seguir los protocolos de actuación que te marca la SEP, siempre y cuando estés en educación básica. Ya en medio superior ya maneja otro tipo de protocolos, pero sí también tener conocimiento, digo, yo sé que no te lo vas a saber de memoria, pero a lo mejor sí tener una idea general e informarte de cómo tienen que ser los procesos a seguir, porque a lo mejor el que tú hables con los papás o el que a lo mejor tú hables con el grupo, pues eso no, no lo erradica. Entonces existen protocolos establecidos por la SEP de cuáles son los pasos a seguir en ese tipo de situaciones y cómo es como el docente y el personal directivo tiene que interceder en esa situación. ¿Ok? ¿Ya te me fuiste, Emilio? Emilio, ¿Mande? ¿sí me escuchaste? Es que Sí, no te no, no. escuché. Ok, Sí, usted me... listo. Perdón, continúa. Ah,
Y una disculpa, creo que sí se me fue ahí la señal. También escribí, si sospechas que hay una situación de acoso en tu aula, actúa. Además, frente a una situación de acoso, es importante que las familias participen en la solución. Comunícate con cada familia por separado. Así Trabaja es. de manera privada. Trabaja de manera privada la problemática utilizando cuentos y juegos para concientizar. Esto claramente es con niños pequeños. Fomenta la empatía. Entender cómo puede sentirse una persona frente a un maltrato es el primer paso para evitarlo. Además, toda la información psicológica que puedas recabar de ellos te ayudará a conocer a tu grupo y a poder detectar los desequilibrios de poder. También es importante trabajar los valores en clase y colgar carteles hechos por los niños. Es un buen recordatorio de lo que es correcto y lo que no. Y también, maestro, pues muchas gracias porque yo no sabía que había un protocolo para controlar el bullying. El protocolo de actuación. Lo hubiera puesto. Es en el que es qué es lo que tiene que hacer el personal directivo, qué es lo que tiene que hacer el docente frente al grupo, cómo se tiene que presentar la queja o la denuncia ante la Secretaría de Educación Pública, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Necesito que tu trabajo me lo subas a Classroom, porque como te comenté el otro día que mandaste WhatsApp, Sí. ya me lo subiste, creo, ¿no? ¿O no? No, no me lo subiste terminado. Tengo yo hasta el miércoles para darles la otra evaluación. ¿Se acuerdan que les puse esta semana primera parte del proyecto final y ahí les puse la evaluación de esa semana? Y ahora el miércoles tengo que subir la segunda parte ya con sus correcciones y con su calificación final. ¿Ok? Para que me lo suban y eso va para todos. Los que no me han, bueno, les voy a subir el link pues con la parte final para que no tengan que a lo mejor anular la entrega o así, no se me hagan bolas, ¿va? Ok, muchas gracias. Robert, ¿qué tema elegiste? Estoy en la tableta, maestra, entonces, porque no sé por qué no me da conexión con la laptop. Ok, Entonces, no voy a poder presentarte, pero no te preocupes, tú platícame de qué fue tu tema, qué investigaste, qué concluyes. dame un segundito, déjame nada más te enseño. Ve, Ajá. ahí está Bien, la presentación. no me agarre. Bien, a ver, cuéntame. Muy bien, chicos, pues primero que nada, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a platicar acerca de la deserción escolar. Robert, un minuto. Se nos cierra Zoom. Vamos y volvemos. ¿Va? Listo, perdón, es que me decía menos de un minuto. Yo, se va a cerrar. Hay que esperar a que regresen los demás. Sí. Casi siempre le pasa a Robert que se acaba Sí, ¿verdad? uno. Que a Emilio también le encanta hablar un montón. Sí. Va a ser un buen ponente si se pone pilas. Es muy extenso. Sí. ¿Tú qué tema tomaste, Ivonne? Métodos de enseñanza para niños con autismo. Súper bien. Eso también está muy extenso. Ok, Robert, continuamos. Tienes el micrófono apagado, Robert. Gracias. Muy bien, pues el día de hoy yo les voy a platicar acerca de la deserción escolar. Y pues bueno, para empezar les voy a decir que, como posiblemente muchos de ustedes ya sepan, la deserción escolar es uno de los factores más importantes en el desarrollo social y es sin... Perdón, déjenme comenzar otra vez. Les digo que uno de los factores más importantes en el desarrollo social es sin duda la educación. A través de esta, las sociedades y los países pueden alcanzar un nivel de progreso económico y tecnológico. Es además una cuestión fundamental para considerar en el desarrollo integral de un país, pues es a través de este proceso de transformación social que las sociedades pueden erradicar males como analfabetismo, pobreza e incluso desigualdad social. El abandono escolar, la deserción escolar, ha sido un reto a vencer en México durante décadas. Sin embargo, derivado de los diferentes cambios políticos y sociales en el país, esta problemática continúa vigente. La presente explicación contiene información del abandono escolar a través de a nivel primaria en México. El área de enfoque fue seleccionada, pues es el nivel básico donde el alumno desarrolla sus habilidades y se perfila para futuros espacios académicos. Podríamos decir que es un tema enteramente gubernamental del sistema educativo o de los mismos padres de familia y docentes. Sin embargo, en la actualidad, las razones que propician el abandono escolar son variadas. Para poder resolver la temática, implica un profundo estudio estadístico de estas razones, por las cuales se da la deserción escolar.
pues está compuesta por diferentes factores que no necesariamente pertenecen exclusivamente a los alumnos, sino que involucra a la sociedad en general. Así es. De acuerdo con el World Economic Forum, la educación es considerada uno de los pilares básicos de competitividad de un país. El mismo Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés PISA, de la OCDE, refleja en su top 10, en su top 10 a los países con mejor desarrollo educativo, y son estos mismos países quienes tienen las mayores cifras de Producto Interno Bruto según el Fondo Monetario Internacional. Si bien es sabido que a mayor nivel educativo, mayor y mejor desempeño económico tendrá un país, pues esto contribuye de diferentes maneras en su desarrollo, como lo es la obtención de mayor capital humano preparado mediante el desarrollo tecnológico, aumentar la innovación, mejorando los procesos y productos, y ampliar la implementación de nuevas tecnologías. México en la deserción escolar. Para entender mejor la deserción escolar y poder plantear una posible solución, debemos primero segmentar las razones que generan este fenómeno social. Cuando hablamos de mejorar el nivel educativo, se tiende a pensar en mejorar instalaciones, calidad docente y planes de estudio, o incluso en la oferta educativa, pues se considera que estos cambios impactarán positivamente el desempeño escolar. Sin embargo, uno de los factores más importantes, sin considerar que está siendo dejado fuera, es precisamente el trasfondo del alumno en casa, es decir, su entorno inmediato en el hogar. La disciplina, incluso la autoestima, son algunos de los atributos que idealmente debería contar el alumno para su desempeño escolar integral. Al sincronizar la oferta y la demanda educativa, los jóvenes podrán y querrán asistir a la escuela. Sin embargo, por el lado de la demanda educativa, es decir, por la parte del alumno, hay obstáculos que impiden a los alumnos seguir en la escuela, como lo son la falta de ejemplos a seguir, la detección de talento, la falta de financiamiento, entre otros. Nuestro medio circundante, hablar de la falta de ejemplos a seguir, es decir, que nuestro medio circundante nos inspira a un desarrollo similar. O sea, si el alumno cuenta con familiares cercanos con niveles académicos profesionales, es más probable que él también desarrolle ese nivel más que uno que no los tiene. Un extracto social de bajos recursos, solo uno entre 20 adultos tiene estudios universitarios, mientras que en la clase media el porcentaje es 8 veces más alto. Esto conforme al estudio realizado por el INEGI en el 2002. También podemos encontrar otras razones. Esto es hablar de razones internas. Hay razones externas al alumno, como lo es su escuela, como lo es sus compañeros, como lo es factores externos que atacan al alumno para que éste deserte. Puede ser que sus mismos pares, algunos que hayan desertado, le digan, ya no vamos a ir a la escuela, tú tampoco vayas, salte. En comparativa, porque ya más bien lo que tengo aquí es más estadística, maestra, es una gráfica. Entonces, esto, lo que hago en la comparativa es hablar de cuál es la parte donde está más pronunciado el rezago, no el rezago, perdón, Deserción. La deserción escolar, es correcto. Entonces, esto, aunque en primaria sí se da, es más común que se dé en educación media superior, pero también hay otros aspectos que están en la tabla, que son cómo se está midiendo realmente la deserción escolar. ¿Realmente el alumno está retirándose de esta escuela y ya terminó? ¿O está dándose debajo de esta escuela y dándose de alta en otra escuela? Porque según lo que estaba viendo el secretario de Educación, sí hay un formato para llenar en cuanto al docente que tiene que llenar a los alumnos que se salieron de la escuela, pero no hay como tal un formato que diga, este alumno estaba en esta escuela y le estamos dando seguimiento. Es decir, puede que esté en las instituciones, pero en Secretaría de Educación no hay un seguimiento como tal. Un alumno que se da de baja, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, se da de baja para irse a la Autónoma, no hay un seguimiento y desde ese momento es un desertor, es una deserción educativa. Cuando en realidad, para poder plantear, ¿por qué? Porque después de la investigación hay muchas variantes, maestra, hay muchas variantes en cuanto a las razones,
pero no hay realmente una propuesta. Hay propuestas de docentes, sí las hay, pero no hay una propuesta administrativa que pueda ofertar realmente una solución real, porque no hay un planteamiento real como tal. Ok, ¿me investigaste los tipos de deserción como la deserción precoz y todas esas? Sí, sí, sí. De hecho, lo tengo en la tabla. Ok, y los factores de deserción, porque por ejemplo, ahorita me estás englobando, pero yo los puedo Ajá. separar ahí. Por ejemplo, el factor familiar. El factor familiar interviene mucho, como tú dices en tu investigación, si el alumno dentro de su ámbito de desarrollo convive con profesionistas, es más viable y más factible que a lo mejor él puede llegar a ser un profesionista. ¿Por qué? Porque se desenvuelve en ese ámbito dentro de su familia. También, por ejemplo, otro factor de deserción puede ser el factor económico. Lamentablemente, las becas que existen para a jóvenes o niños, ya sea cual nivel de gobierno que sea, municipal, estatal o federal, no llega a las personas que realmente necesitan esas becas, porque eso lo publican por Facebook y lo publican por televisión y esa gente no tiene ni Facebook ni televisión para hacerse llegar de esos medios. Ese es otro, por ejemplo, otro tipo de deserción por factores económicos, por factores personales. Hay factores personales en los que a lo mejor el alumno, una, por falta de motivación intrínseca, o a lo mejor porque la alumna sale embarazada y no tiene quien apoye esa Así situación, es. o no tiene, o sea, sí tiene el apoyo económico, pero no quien cuide al bebé que viene en camino. Porque, porque también en ocasiones el alumno tiene que salirse de trabajar por falta de apoyo económico, tiene que Ah, dejar sus estudios. Esto se ve reflejado más a nivel media superior, porque también me marca un gap donde en los años 80, es que la investigación es muchísimo más de 5 cuartillas, maestra, donde habla que anteriormente en los años 80 era, llegas a la secundaria y hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era solamente erradicar el analfabetismo. O sea, no así había como es. tal, Un eh, seguimiento para que fuera un profesionista, como lo exactamente. antes era nada más que supieran leer, escribir y a lo mejor comprar en la tienda y que no se lo hicieran tranzas con el cambio, nada más. Era el único, pues sí, el único objetivo anteriormente. Pero ahorita lo Por, que vamos a englobar van a ser los factores, los tipos de deserción y a lo mejor me sí, puedes agregar también, en tu conclusión, alguna propuesta educativa que tú digas, bueno, a lo mejor tú como docente, obviamente no puedes ser adivino de qué situación está viviendo tu alumno, pero probablemente te das una idea y dices, bueno, a lo mejor te encuentras en una escuela rural y te das cuenta que la deserción es porque el papá te dijo, es que las mujeres tienen que estar en la casa para hacer de comer y no para estudiar, supongamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué propuesta darías, no? Pues a lo mejor concientizar a los miembros de esa comunidad la necesidad que se tiene, pues para que las personas estudien, para que sean profesionistas, etcétera, ¿no? A lo mejor eso puede ser una parte de tu conclusión de cómo puedes concientizar a lo mejor ese tipo de comunidades, o a lo mejor en situaciones económicas, a que a lo mejor el gobierno estatal, federal y municipal o quienes den este tipo de becas sepan hacer la divulgación de manera correcta a las personas que realmente necesitan ese tipo de becas. Porque hay personas que pueden vivir a lo mejor en la colonia Providencia, pero eso no significa que sean personas solventes. ¿Por qué? Porque a lo mejor viven en una casa como, ¿cómo se llaman los que? Paracaidistas, etcétera, pero a lo mejor no tienen la solvencia ni siquiera para los camiones para el traslado. Entonces a lo mejor dice, bueno, mi propuesta puede ser a lo mejor una mejor divulgación por parte de los 3 niveles de gobierno o a lo mejor en el ámbito familiar, hacer también concientización a nivel, en todos los niveles familiares. fíjate que Dime. referente a este tema, sí hay verdaderamente un cambio en los índices de deserción, que en realidad es un cambio muy pequeño porque no lleva tanto este plan de becas como el que tú estabas mencionando, pero sí ha habido un cambio porque estaba viendo los resultados del INEGI del 2002-2018 ¿Ya y a los que se favorecido? están haciendo, sí hay un intercambio y principalmente en educación media superior. O sea, la parte educación básica está igual, no ha habido realmente un cambio impactante, pero en educación media superior sí ha habido un cambio positivo en cuanto a lo que, también hay otra situación, porque estaba escuchando a una doctora, no la cité porque realmente solamente fue una intervención súper pequeña que hizo en una entrevista que le hicieron, Ajá, y ella dice, porque ahorita el cambio que se está viendo a nivel México es un ajá. cambio humanístico, un cambio donde se busca llegar, dice, tú le ofertas tú dices, ¿sabes qué? Soy un maestro de ciencias sociales y yo le voy a poner al alumno una película del Joker para que vea
cuáles son las situaciones sociales por las que se está. Dice, pero tú sabes si al alumno, dice, cuando haces tu consejo estudiantil, tú ya le preguntaste al alumno, o hiciste como un consenso de preguntar, de saber, oye, ¿qué es lo que te gustaría? Y lo que estamos viendo con la maestra de teorías del aprendizaje también es a poder segmentar. En realidad el trabajo del docente es muy amplio. No es solamente hacer una planeación y que el alumno pueda entender la teoría, la práctica, que pueda dar una clase correctamente o que pueda, sino es algo tan complicado, y te lo digo, me da mucha tristeza saber que solamente soy un hombre que no puede, que no tiene el poder, y que las instituciones educativas que deben de hacer el cambio no lo están haciendo, No o les que mejor interesa. no lo estuvieron haciendo. Es muy triste. Entonces, en cuanto a mi cierre, mi propuesta es también del lado humanista. Ajá. Mi cierre es enfócate en tus alumnos de una manera que en realidad puedas ayudarles a que lleguen al siguiente nivel. ¿Cómo vas a hacer eso? Marcando la pauta. Sé que es fácil decirlo, Sé que en la práctica es cuando Es viene muy lo complejo. complicado. A mí en lo personal me tocó trabajar con una niña con dislexia, y lo peor es que fue una dislexia aprendida, porque su mamá sí era disléxica diagnosticada. Entonces, me daba mucha pena porque de verdad ni sabía leer, ni sabía sumar, ni sabía nada. O sea, sí sabía, pero su aprendizaje iba a ser diferente. Con el dolor de mi alma la tuve que redirigir. ¿Sabes qué? A la mamá le dije, aquí están estas instituciones, ellas te pueden ayudar con tu hija. O sea, siento que la mejor forma que puede ayudar el docente es precisamente pudiendo canalizar a los alumnos cuando la situación salga de sus manos. Y entre estas situaciones también, en cuanto al bullying, lo que tengo aquí es que uno como maestro muchas de las veces puede hacer alguna broma, algún comentario, y uno no sabe cuáles son los procesos por los que está pasando cada alumno. Entonces es difícil, porque para nosotros lo que pudo ser una broma, para el alumno fue el derrumbe de su plan de trabajo. Algo personal, así es. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos como docentes. Somos docentes, pero muchas de las veces tenemos que hacer muchas otras cosas, además de docentes, para poder desarrollar al alumno. Y No ser cabe cuidadosos duda. con el lenguaje verbal y el lenguaje corporal que a veces tenemos, porque a veces inconscientemente nuestras expresiones pueden hacer sentir mal a una persona. Así es, así es. Entonces, pues te lo subo para que Sí, lo por veas, para favor, que para puedas hacer ver la la revisión. didáctica. Ajá. Ok, Y ya muy me bien. dices qué Muchas tal. gracias, Robert. Muchas Gaby, gracias. ¿qué tema escogiste? La Gaby se estaba durmiendo. No, estaba viendo en mi celular lo que había escrito para que no se me Bueno. olvidara. Escogí el de métodos de enseñanza para niños Ajá. con problemas de aprendizaje. Ok, entre tú y Nelly van a hacer esta intervención porque hay muchos puntos en estas dos investigaciones que van a coincidir. Entonces, inicias tú, Gaby, y cuando quieras hacer una intervención, Nelly, que coincida dentro de tu información, hace la intervención con Gaby para complementar, ¿ok? ¿Ya la Sí. participación nos iba contando entre las dos del Sí, trabajo? Monse, también tú hiciste algo de métodos de enseñanza, ¿verdad? Bien, entonces aquí la intervención la van a hacer las tres. Va a empezar Gaby. Cuando Gaby, si tienen alguna intervención que hacer con Gaby, levantan su mano, les doy la palabra y ya después continuemos con la intervención de Ivonne y de Monse para complementar, porque si no, las tres van a ir a lo mejor por el mismo punto y para hacer el tema más ágil, ¿ok? Ok, Empezamos. ¿me va a permitir compartir la pantalla, maestra? Claro que sí. Listo. Ahorita que se cargue. Bueno, Sí. mi tema es métodos de enseñanza para niños con problemas de aprendizaje. Muy Ay, bien. no, mi internet está malo, pero bueno. A ver, No te preocupes, tú estaba viendo tranquila. mi celular porque toda la mañana está ahí, tratar de estar así. A ver, va. Déjenme nada más mover esto. Bueno, mi introducción se da, me avisan si ya está listo, ¿verdad? Yo no lo veo. ¿No lo ¿Ustedes lo ven? ven? ¿Lo ven? No. No, maestra. Voy a empezar otra vez.
Bueno, entonces yo creo que no voy a poder presentarla. A ver. No te apures, estoy Ahí viendo va, ahí va, ahí va. de tu tema. Ok. Ok. Si no se lo presento, sí. No te preocupes, yo tomo lo que voy a revisar, va a ser tu trabajo final y lo que tú me estás platicando de lo que Bien. investigas. No te Sí, preocupes. porque no voy a poder, no sé qué Sí, me pasó. adelante, chicas. Ok, bien. Yo lo que yo me enfoqué es primero, obviamente, en mi introducción, la definición de qué son los problemas de aprendizaje. Ajá. Y los problemas de aprendizaje es más bien como un término ya antiguo. Actualmente se les llama dificultades específicas de aprendizaje. Los vamos a llamar también así. ¿Y qué son? Son condiciones específicas presentes en algunos niños. O sea, que específicas quiere decir que son bien detectadas y presentes en algunos niños, no en todos, pero en los niños afectados, o sea, obviamente tiene que ver con la asimilación de la información que reciben. Es decir, por más que tú estés ahí duro y duro y duro, si no atiendes este problema específico, el niño no va a lograr avances. En mi desarrollo ya especifiqué, investigué las causas, por qué se dan estos problemas específicos. Bueno, puede ser herencia o genética, lo hemos visto creo que en varios, como decía el compañero, también tiene que ver aquí. Vemos que hay niños con problemas de aprendizaje, pero vemos que a veces hablamos con la mamá y nos damos cuenta de por qué los niños están así. También hay mamás que también tienen ese problema y se los heredan a sus hijos. Así es. En muchas familias puede haber niños con estos problemas. También puede ser problemas en embarazo o en el parto. Hablábamos de adicciones a las drogas, al alcohol, y en el embarazo, pues, mal nutrida la mamá, todo eso tiene que ver también. Y problemas después del nacimiento, y se refiere a cuando el niño sí tiene un accidente o el niño igual y no está bien nutrido una vez que nació. Aquí es muy importante porque tenemos como el error de confundir los problemas de aprendizaje con los trastornos del desarrollo. Y es aquí donde va a haber la diferencia. Los trastornos de desarrollo, pues que nosotros conocemos más comunes son el autismo, Asperger, TDAH y problemas de lenguaje, visión y problemas de audición y motores. Esos no son problemas de aprendizaje, son trastornos del desarrollo. La diferencia es que los problemas de aprendizaje hacen referencia a retrasos evolutivos, quiere decir que el niño solamente necesita una atención específica y tiempo, porque son temporales, se superan. Y los trastornos del desarrollo son permanentes y pueden ser incapacitantes en los aspectos sensoriales, por ejemplo, la visión, la audición, motores, intelectuales y también, obviamente, sociales. Los problemas de aprendizaje podemos darnos cuenta en los signos de alerta porque el niño tiene un bajo nivel de desempeño, porque te vamos obviamente, a comparar en su edad cronológica. Por ejemplo, un niño de 8 o 9 años que aún no lee, ese niño definitivamente tiene un problema. Y persisten por lo menos durante 6 meses. Tenemos que tomarnos el tiempo de observar y de tomar nuestras notas, nuestras evidencias para saber que este niño ya tiene tanto tiempo con y no avanza, pues es por algo. Y el diagnóstico que nosotros como docentes no estamos preparados para emitir un diagnóstico, tenemos que apoyarnos con un psicólogo educativo, un psicopedagogo. Ok, hacemos intervención de Nelly. Dime, Nelly. Bueno, en este caso entra lo que es el autismo, porque a partir de los 3 años es cuando se empiezan a dar como que los primeros síntomas de cómo los niños, pues ya que el autismo es un trastorno del desarrollo, entonces de ahí se van dando cuenta qué es lo que el niño es distinto a los demás. Por ejemplo, como lo mencionaba la compañera Gaby, si a los 8 años el niño no aprende a leer, entonces de ahí ya se identifica un problema. Y en este caso, con lo del autismo, pues es más complicado porque hay diferentes tipos, entonces es importante como que identificarlos desde que son muy pequeños, para ir ayudando también al niño pues a desarrollar y que tenga como una educación también, que se base en ellos para que vayan aprendiendo también por partes y no no se les haga tan difícil como los demás niños que pues no presentan ninguno de esos trastornos. Ok, dime, Monse. Yo pienso que como profesor hay que ser muy cauteloso a la hora de evaluar si es un trastorno o, como dice la compañera, si es un problema de aprendizaje, porque como tienen variaciones
iguales, o sea, se podría decir que, por ejemplo, en el problema de aprendizaje, a lo mejor el niño está muy distraído, pero también es parte de los que tienen TDAH, son niños muy distraídos, son muy dispersos. Entonces, yo siento que como profesor también es importante tener esa buena evaluación para saber las herramientas que vamos a usar a la hora de dar el aprendizaje en el alumno. Ok, ¿qué pasó, Nelly? Bueno, para eso creo que ya lo hablábamos en la clase pasada, ¿no? Hacer un diagnóstico antes para detectar más bien los comportamientos de nuestros alumnos y ahí ya identificar pues fulanito no es pues no es igual a los demás, pues le cuesta más trabajo leer, quizá es muy Identificar las características despistado, particulares. quizá es muy despistado, se les dificulta memorizar algunas cosas. Entonces sí es importante hacerles un diagnóstico antes, pues para poder identificar los problemas en el grupo. Así es, evaluar sus características para derivarlo y quien haga un diagnóstico de manera correcta. Dime, Robert. Justamente eso es lo que iba a decir, maestra, lo que vimos en la última clase sobre para poder dar para poder ejercer un análisis con base en la razón, pues también podemos aplicar esto para los niños para poder diagnosticarlos en lo que nos respalda a nosotros en conocimiento. Digo, hay cosas como el Asperger, hay cosas como el autismo que de plano están muy por encima de De nosotros, nuestras posibilidades como docentes, así es. pero para Bien, eso hay especialistas. muy bien, gracias, Robert. Y Gaby, más que nada, maestra, que varios de estos trastornos tienen, o no son síntomas, o características. características muy similares Ajá. que podrían guiarnos a decir, ay, pues tiene Asperger y tiene autismo, o sea, creo que tienen varias, sí, características iguales, pero derivan ya yo con un profesional a que te diga de cierta manera qué realmente es lo que tiene. Entonces sí, pues sí, como educador tenemos que hacer esa evaluación antes de, pues de arrancar la... Así es. Muy bien, Gaby, continuamos. Bien. Las dificultades específicas de aprendizaje que más comunes que encontramos en las aulas es la dislexia, que es la dificultad del alumno para leer. Vemos que es muy común que veamos que el niño invierte letras y como se le dificulta también la lectura, obviamente estas están relacionadas porque también se les va a dificultar la escritura. La disgrafía, que son problemas para interpretar y reproducir gráficamente los sonidos. La disortografía, problemas para escribir correctamente, aunque el niño ya lea, le tiene muchos problemas para escribir palabras. A lo mejor ya escribió 1000 veces vaso con V, como es correctamente, y luego la vuelve a escribir mal. Estos niños todavía tienen dificultad para dominar la ortografía. Y en el aspecto de matemáticas, la discalculia, que es la dificultad para hacer cálculos matemáticos básicos. Y como se le dificulta lo básico, obviamente no va a poder avanzar en Con lo cosas más complejo, complejas. así es. Ya entran aquí los métodos, maestra, ¿le sigo o me espero mis compañeras tendrán otra No, intervención? continúa, Ok. porque aquí ya cada quien va a agarrar su rumbo. Muy bien. Los métodos que yo elegí, porque hay muchos afortunadamente, y como se engloban todos estos métodos, estas dificultades, por ejemplo, la dislexia, la disgrafía y la disortografía, entonces escogí los métodos que los abordaban a los tres en el mismo tiempo. Uno es la lectoescritura con enfoque neuropsicológico de Baker. Ese se basa en la estimulación del hemisferio cerebral izquierdo y en la estimulación multisensorial. El método del profesor Ángel Calvo, en la lectoescritura, su objetivo es normalizar la capacidad lectora de los alumnos, pero aquí me gustó mucho porque trata el aspecto emocional. Tiene cuidado de hacer sentir al alumno capaz, que no se sienta que es un niño incapaz, sino que le da confianza y le brinda la confianza y le evita la ansiedad. Le enseña al niño que tiene que ir resolviendo una cosa a la vez.
no los satura con que tienes que leer ya todo esto, va poco a poquito cuidando muchísimo el aspecto emocional. Y la secuencia es la siguiente: identifica primero las sílabas, va de lo poco a lo mucho. Ajá. La fonología, ortografía, después la lectura silábica, lectura de textos, lectura con un monitor. El monitor lee primero y el niño lee después, haciendo la misma entonación y la velocidad del monitor, hasta que el niño puede ser capaz de leer individualmente, obviamente por sí solo, ya con la entonación y la fluidez con la que debe de ser. Este método fonético gestual, como su nombre lo dice, es fonético, se basa en los sonidos de las letras, se trabaja con el cuerpo, cada sonido, y de esa manera se facilita la comprensión gradual de la lectura. Es un método totalmente lúdico, se trabaja jugando y a los niños que les gusta mucho. Aquí, por ejemplo, la niña no dice P, dice P, no dice S, es la S. Aquí la niña está haciendo el sonido de la letra o la F. Se enseñan los gestos corporales a los niños jugando. Y en la segunda etapa ya el niño se trabaja la ortografía y la fluidez y la comprensión lectora. Debemos señalar que todos estos procesos, cuando son mágicos, ¿verdad?, llevan bastante tiempo. Deben por eso de ser constante. Y los métodos de enseñanza para alumnos con discalculia, tenemos un método que es el ABN, que es el algoritmo basado en números, respeta los procesos individuales de cada alumno y su dificultad específica. Aquí aborda a los alumnos en cuál es la dificultad, los identifica primero, hace una evaluación y este método le permite abordarlos. También se trabaja en forma lúdica, jugando, y se enseña al niño que no tiene que enfocarse en un proceso de resolución de problemas. Un solo problema tiene un montón de soluciones, posibles soluciones, muchas formas de solucionar, pues para llegar a un mismo resultado. Entonces no limita al niño ni lo estresa, sino que le permite al niño experimentar, explorar, calcular por sí mismo. Y se trabaja con palillos, con gomas. Aquí vemos, por ejemplo, aquí está con palitos formando decenas y unidades. Muy bien. Y ya casi termino, A ver, no te preocupes. Este es el método Montessori, que ya es muy conocido, es aprendizaje 100% sensorial. Aquí se enfoca muchísimo en los procesos para antes que en los resultados. Es muy importante que el niño siga ciertos pasos para llegar a un resultado final, y todos esos pasos están siempre bien pensados y tienen que ser bien ejecutados. Toda la información se capta por los sentidos y los materiales están científicamente diseñados para estimular diferentes áreas del cerebro mediante estímulos sensoriales. Aquí vemos materiales de matemáticas y esto va de lo concreto al abstracto, y los materiales le permiten al alumno responsabilizarse de su aprendizaje, porque solito, sin que esté interviniendo su guía, el niño se da cuenta de que no está trabajando o no está ejecutando los materiales correctamente. Todos los materiales son así científicamente diseñados para tal fin específico de ese niño. Y si nos damos cuenta, todos estos métodos me llamó la atención que engloban todos los sentidos, porque el niño pues no está fragmentado, ¿verdad? El niño es un todo, y el niño, la información, como decía, la información pues se adquiere por los sentidos, no teniendo al niño sentado respondiendo un libro o ejercicios. Y mi conclusión es que los problemas de aprendizaje tienen que ser diagnosticados por un especialista y no debemos confundirlos con los trastornos de desarrollo, que los métodos de enseñanza han sido diseñados por expertos en esta área y nosotros debemos aprovechar de esa información y aprender más de ellos para poder atender a nuestros alumnos. Y el docente debemos apoyarnos con el psicopedagogo para elegir un método y trabajar en conjunto y simplemente en beneficio del alumno. Y el docente, nosotros debemos de realizar las adecuaciones pertinentes y evaluar permanentemente los progresos de nuestro alumno para que nuestra intervención pues tenga sentido. Perfectamente bien. Muy bien, Gaby. Gracias, Muchas felicidades. Muchas gracias. Dime, Ivonne. Bueno, en cuanto a los métodos de enseñanza con los niños de autismo, pues es diferente porque pues en los tipos de autismo, pues aunque parezca pues un tema así en general, pues varios tienen similitudes, o sea, se diferencian en cuanto a los comportamientos, porque muchos niños con autismo suelen ser muy callados o son muy aislados o son muy hiperactivos también en algunos casos. Entonces, pues el docente pues debe tomar los intereses y las curiosidades del propio alumno como punto de partida para su educación. Pues ya de ahí va a ir conociendo pues cada uno de ellos y el tipo de recursos que va a necesitar como para enseñarle al alumno, tanto al grupo en general, pero que también se vaya enfocando con el niño que tiene autismo,
sin descuidar pues al grupo en general. Existen pues para los niños con autismo pues es más como que el docente tiene que ver desde días antes, familiarizar más bien con las actividades al niño. En este caso, si van a salir al patio, pues deben, en cuanto a lo que yo investigué, pues algunos profesores lo que hacen es platicar con los alumnos, bueno, con el niño con autismo, desde un día antes, mostrarle fotos, incluso videos, para que él se vaya familiarizando con en el ambiente, y cuando estén o vayan al lugar de excursión o así para realizar alguna actividad, pues el niño no sea algo nuevo para él, o no salga corriendo, porque muchas veces pues encuentran algo que con ellos nunca habían familiarizado, entonces se asustan e incluso pues pueden presentar comportamientos agresivos. Muchos de ellos también son muy visuales, entonces en este caso pues algunos profesores lo que hacen es llevar videos, o lo más común, que son los cubos o rompecabezas, como para que ellos aprendan de manera entretenida y no se pierdan como que del tema que están viendo. Y bueno, pues muchas veces pues el docente pues cumple un reto muy importante en esos casos, porque pues en la educación pues no te dicen, pues sabes qué, vas a tener alumnos tal y tal con estas diferencias, por así decirlo. Pues no es como que tomen un taller aparte como para poder entender al alumno, entonces sí es como que más por parte del docente y por vocación tomar talleres o cursos para pues para familiarizarte también con aquellos niños y no se le dificulte al momento de dar las clases, o diga, ay, ¿y ahora qué hago? No sepa diferenciar cuando un niño es que tiene un comportamiento agresivo, o simplemente es un berrinche que él hace, o tal vez necesite otro tipo de como que de afecto al niño, o por ejemplo, cuando se ponen Atención. agresivos, pues muchas veces no saben controlarlos o no saben cómo actuar los docentes. Entonces sí es importante como tener información acerca de ello, y no solo ellos, sino que también los alumnos, porque muchas veces pues los excluyen, les tienen miedo, no saben cómo convivir con ellos. Entonces tanto padres de familia, alumnos y docentes pues intervienen pues en ese tema, porque si los niños, bueno, por ejemplo, si los papás les platican a sus hijos, saben que existen ese tipo de niños, pero también deben incluirlos porque no es nada grave. Al contrario, pues algunos son muy lindos, pero simplemente es cuestión de entenderlos y saber convivir con ellos. Ahí te va. Para complementar tu información, algunos autores hacen mención de que, bueno, una de las características de los niños con autismo y son exageradamente, ¿cuál será la palabra? Organizados. Entonces, tú hablaste de una parte en la que dijiste que era mostrarles algunas imágenes. Lo que hablan los autores es tener pictogramas o sea, imágenes de las acciones que tienen que realizar los niños. Por ejemplo, un niño con autismo, si tú le tienes imágenes en su casa de que, por ejemplo, la primera imagen es cuando sale el sol, cuando amanece. El niño va a identificar, por ejemplo, su primer paso, que a lo mejor va a ser bañarse, y tiene su imagen donde un niño se baña, donde un niño desayuna, donde un niño va a la escuela, y donde un niño llega a su casa, y a lo mejor ya la siguiente imagen del día va a ser a lo mejor en la tarde que tiene que comer, hacer su tarea, etcétera, con imágenes. Pero, por ejemplo, en la escuela, lo que te puede ayudar como docente es establecer ese método de pictograma dentro del aula. Por ejemplo, el primer método que puedes agregar tú, bueno, al llegar se tiene que saludar, agregar una imagen donde los niños estén saludando, donde se tiene que a lo mejor la siguiente imagen, no sé, hacer el trabajo en clase, la siguiente el recreo, porque si tú uno de esos niños le brincas esa organización que él tiene, porque ellos son extremadamente organizados, caen en un conflicto. En cambio, tú como docente, tú dices, bueno, si yo agrego eso como una rutina de ellos dentro de su organización tan perfecta que ellos tienen, tú puedes adentrarte en el mundo del alumno y el alumno puede llevar a cabo un aprendizaje en conjunto. Pero tú no puedes llegar a sentar a un niño y decirle, hoy vamos a tener una vez a la bandera y no vas a llorar. No, porque el niño tiene que concientizar y tener esa imagen de lo que él va a vivir. ¿Ok? Entonces, lo que tú
creo que quisiste decir es de lo que mencionan algunos autores, del apoyo de imágenes con pictogramas, para que el niño sepa la secuencia de las actividades que se van a realizar y ella no tenga como miedo a ese desfaz de la organización que él tiene. Entonces, si tú le estableces ahí, por ejemplo, te voy a presentar algunas imágenes, se las mando igual al rato que terminemos por WhatsApp. Si tú las implementas dentro de tu aula, es más fácil que tú tengas esa comunicación e interacción con el alumno. Y otra parte muy, muy importante, parte de la preparación y lectura que tú tienes que dar, es el acercamiento con el padre de familia. Porque el padre de familia te va a establecer cuando los niños caen en crisis cuál es la manera correcta en la que tú puedes interceder con alguien. Sí, algunos autores te dicen cuáles son algunas maneras generales, pero tenemos que entender que aunque tengamos autismo, hay muchísimos tipos de autismo. Entonces, hay maneras particulares en las que la familia logra tranquilizar al alumno. A lo mejor muchos dicen, bueno, es que a mí se me agarran del pantalón o me agarran el cabello y el niño se tranquiliza. Y eso a lo mejor un autor no te lo va a decir. ¿Ok? Entonces la interacción que tú tengas con el padre de familia también es fundamental para saber cómo actuar en situaciones en las que tú no sabes cuál va a ser la interacción correcta, porque a lo mejor tú haces una interacción de acuerdo a lo que tú leíste o al taller que tú tomaste, pero probablemente en ese niño no es la correcta. ¿Por qué? Por la situación que el niño está viviendo, porque a lo mejor en su casa lo tranquilicen de otra manera. Entonces es muy importante también la interacción que tiene que tener la familia con el docente. Dime, Monse. Y no nada más la familia, también es un conjunto, es médico, profesor y familia. Todo eso es un círculo para que todo pueda como fluir. Si uno de esos falla, el niño jamás va a poder avanzar. Igual en el TDAH es lo mismo. O sea, es igual trabajar de manera muy visual, de manera muy interesante, de manera afectiva, porque estos niños suelen tener sus emociones muy, pues ahora sí que más definidas que no controladas. Es la palabra, no pueden controlar tanto sus emociones y son niños que se tienen que integrar a más actividades aparte de las que el docente puede dar. Yo también eso, ahorita que lo dice de la educación multidisciplinaria, o sea, de que se tiene que hacer como la línea del tiempo, de qué se va a hacer para que el niño identifique qué es lo que le toca hacer y que lo vaya como relacionando. Creo que también el TDAH también puede implementarse, así es. De esa manera. Leí que las TIPS puede como ayudar, o sea, el uso de las tecnologías de aprendizaje. Ajá, sí. Se acaba el Zoom, ahorita regresamos y regresamos, porque si no nos va a cortar, ¿sale? Sí. Bye. Llegó el vivo. Deja que se conecten, aunque sea 3 compañeritos más, para dar seguimiento, ¿va? Sí, ya me metí en la de Nelly. No te apures, es que aquí yo también voy a hacer una intervención, porque hay 2 características que diferencian el autismo por ejemplo, en Asperger, las tecnologías del aprendizaje son muy importantes porque el niño tiene una noción y le gusta la interacción con ¿cómo se llama? Con las tecnologías del aprendizaje. Si tú acercas una tablet, una televisión, un celular, el niño tiene el interés, en cambio un niño con autismo no. Y por ejemplo, tú hablabas del punto afectivo. En el punto afectivo sí es muy importante en el síndrome de Asperger, pero en los niños con autismo no es tan viable. ¿Por qué? Porque hay niños que no dejan que tú los abraces, que tienen esa barrera. Entonces, por eso quiero hacer esa interacción, esta diferenciación muy concreta, porque a veces el personal médico que está a cargo ni siquiera logran hacer esa diferenciación de los síntomas, para empezar, del diagnóstico, ¿verdad? Y tú como docente, a lo mejor la mamá te va a decir, bueno, es que a mi hijo se tranquiliza si te agarra el cabello, y a lo mejor él puede ser un síntoma afectivo, pero a lo mejor en un niño con autismo, pero probablemente un niño con Asperger quiere que tú lo abraces. Entonces sí es muy importante separar esas situaciones para que no se confunda, porque a lo mejor Ivonne le puede tocar un grupo y a lo mejor ella dice, no, aquí esas características no me agradan, lo voy a derivar, hace el diagnóstico y a lo mejor dicen, bueno, es un niño con síndrome de Asperger, ¿ok? Bueno, entonces a lo mejor Ivonne se quedó en la idea de la clase que tuvimos hoy y va a decir, bueno, y yo tengo que hacer a lo mejor
muy afectiva, así y así. A lo mejor tengo que generar los pictogramas para que los niños, como también son muy organizados, que es una de las características también que coinciden con el autismo, pueda funcionar a lo mejor mi método de aprendizaje. Pero a lo mejor si el niño tiene autismo y ella está implementando situaciones o herramientas para un síndrome de Asperger, no le va a ser funcional. Entonces, si a lo mejor el personal médico que está a cargo, por ejemplo, lo que tú nos comentaste en el Seguro Social, que no te hacían modificación en medicamento, a lo mejor no te llevaron también con un psicólogo educativo que te diera también el seguimiento correspondiente para que tú supieras cómo hacer el seguimiento en casa de lo que se ve en la escuela. Esa ausencia que existe ahí es cuando el padre de familia interviene. Si a mí el padre de familia me dice, ¿sabes qué? Yo con mi niño, si me agarra el cabello, él no cae en crisis y se relaja, ok. Entonces, aunque yo tenga toda la preparación del mundo y el médico me manda el diagnóstico que él quiera, si yo sé que de esa manera se tranquiliza, yo voy a seguir lo que el padre de familia a mí me indique, porque yo sé que la manera en que el niño yo lo puedo tener tranquilo en clase, ¿ok? Entonces, estos puntos sí son muy importantes y vuelvo a hacer énfasis en lo afectivo, sí hay que tener la diferenciación en el síndrome de Asperger y en el autismo. ¿Por qué? Porque en los niños autistas, depende del nivel que tengan, pero la gran mayoría rechazan, no es que rechacen el afecto, sino que no tienen un conocimiento de lo que es el afecto y a lo mejor lo toman como pues la verdad no sé cómo lo tomen, pues, pero no es de que se dejen abrazar, ni que no es tan fácil que tú puedas generar esa conexión afectiva, ni que digas, ay, ya con eso se va a tranquilizar, no. En cambio, con un niño de síndrome de Asperger, sí. Esa es una de las diferencias que sí quiero que quede muy clara para cuando, espero, si les llega a tocar alguna situación de esta, sepan implementarla bien en su aula. Y también lo del uso de las tecnologías que estaba diciendo Monse. Es muy importante también hacer esa diferenciación y ese apoyo con las tecnologías del aprendizaje, porque si nosotros vemos que se muestra interés por eso, de ahí nos vamos. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, bueno, si yo sé que le están gustando, que le gusta usar tablet, que le gusta ver la televisión, perfecto. De ahí me voy a agarrar para que yo dentro de esos medios pueda generar el aprendizaje para el alumno. ¿Ok? Continuamos y continúa Ivonne. Bien, continúa Monse. Ya te interrumpí, discúlpenme. Pero para que no se me confundan después y me digan, es que es lo mismo, no es lo mismo. Ok, continuamos. Sí, Nelly, ya te interrumpí yo también, perdón. No, adelante, compañera. ¿Quién sigue entonces? Ok, Iván. Bueno, pues en cuanto a lo que recomendaban sobre las tecnologías, pues de lo que yo estuve leyendo con con aquellos que familiarizan más como andan todo el tiempo, entonces sí es importante como implementar también sus gustos para las actividades. Por ejemplo, si yo tengo un niño autista que yo sé que le encantan las cuerdas, los cordones y todo eso, yo tengo que ver la manera de implementar una herramienta didáctica viable para que esa persona adquiera el conocimiento y para que el resto del grupo también se integre ese conocimiento, porque tampoco como docente no puedo partirme en dos y decir voy a hacer un material didáctico específicamente para este niño y otro material didáctico para el resto del grupo. Entonces tengo que tener yo esta creatividad para yo poder implementar e integrarme al entorno del niño autista y asimismo poder integrarlo o integrar a los alumnos a ese mismo entorno para que yo tenga el aprendizaje de manera continua continua y progresen de la misma manera el grupo, ¿ok? Si yo quiero, por ejemplo, que ese aprendizaje sea, por ejemplo, los números, bien, voy a implementar, si a él le gustan los cordones, yo voy a hacer estrategias didácticas en las que a lo mejor yo ponga una pizarra y yo ponga cordones de todos los colores y en el número 1 ponga una cuerda, en el número 2 ponga dos y a lo mejor, o a lo mejor con palillos, no sé, lo que se me venga a la cabeza y que ellos hagan el conteo y eso le va a servir, bueno, a los niños que entre comillas tienen características normales, a lo mejor un niño autista. Entonces yo tengo que hacer ese esfuerzo por implementar las herramientas didácticas necesarias para poder integrar ese conocimiento a todo mi grupo. ¿Ok? Continúa, Monse. Perdón, Nelly. ¿Ya te trabaste? Ah, no. Sí. ¿Qué más? ¿Tu conclusión, tu cierre, tu sugerencia? Sí, bueno, como bueno, en lo que yo investigué, pues no mencionaba eso sobre que los docentes, pues, o las instituciones, pues deben de implementar pláticas, tanto, bueno, así en general, alumnos, padres de familia, maestros, pues, lo personal sí es de mucha importancia, porque si ahorita con esta investigación,
pues confundimos algunas cosas por los tipos que existen, entonces sí es importante como saber diferenciarlos y así cuando se nos presente, cuando algún correcta, siguiendo pues las indicaciones de manera correcta y también con base a lo que los padres de familia, pues que ellos que son los que más conocen a su hijo, pues recibir las indicaciones como docente y aplicarlas cuando sea necesario. Sobre todo identificar las características. Probablemente, bueno, más bien las características son muy similares. Entonces, si yo identifico ese tipo de características, yo voy a hacer la debrievación correspondiente para un diagnóstico. Recuerden que nosotros no tenemos la especialidad para poder hacer ese diagnóstico. Sin embargo, si yo hago la derivación oportuna y se tiene un diagnóstico, yo ya puedo saber cuál va a ser mi manera de trabajo con ese alumno. ¿Ok? ¿Sería todo, Nelly? ¿Y eso es tu cierre? Sí. Ok. Monse. Híjole, pues comentando, compañero, ¿quiere decir algo? Pues ya casi yo también terminando, pues este trastorno del TDAH es de desorden neurobiológico. Esto quiere decir que las neuronas no están totalmente desarrolladas o, ¿cómo se podrá decir? No tienen la estimulación correcta. Exactamente, no las tienen para que el alumno pueda tener como ese aprendizaje y esa comprensión del conocimiento que tú quieres brindar. Así es. Es por eso, otra vez pausa, es por eso que yo les digo que hay que saber implementar este tipo de herramientas didácticas, porque nosotros con base a eso podemos estimular esas neuronas. Por ejemplo, hay unos estudios, te voy a mandar una información que tengo sobre algunos autores que dicen que la música clásica logra hacer esa estimulación para que el alumno pueda tener ese aprendizaje. El tipo de herramientas didácticas, como por ejemplo, si a lo mejor a tu niña le gusta mucho la tablet, el saberla utilizar de manera correcta hace la estimulación de manera correcta neuronal para ese aprendizaje. Ok, continúa. Y como decía la compañera Gaby, que hay un de aprendizaje de desarrollo y de trastorno, estos también son crónicos. Sí, es muy cierto lo que decía ella, que algunos se quitan, que es la que ella decía, y estos trastornos como el autismo, el Asperger, el TDAH, son crónicos, quiere decir que no se quitan, más sin embargo, podemos, si dan como esa buena intervención desde la infancia, pueden llegar a una vida adulta y hacer pues su vida normal, se podría decir. Pues sí, se tiene que trabajar multidisciplinariamente desde casa, empiezan desde, pues, arregla tus zapatos, cámbiate, vístete, lleva tu plato a la mesa, o sea, todos esos tipos de reglas ayudan a que el alumno tenga esa disciplina y pueda como llevar a cabo el aprendizaje un poco más, pues sí, un poco mejor, digámoslo así. Pues sí, los primeros síntomas son la inatención, que están todo el tiempo sin tener atención, la impulsividad, de que son niños muy impulsivos. Esto quiere decir que son niños como sus emociones es lo que decía maestra, sus emociones las expresan muy elevadamente a lo que pues otro niño... Estamos acostumbrados, así es. Estamos acostumbrados a otro tipo de niños. Y la hiperactividad son niños que tienen como un motorcito, que todo el tiempo están de un lado a otro, no se paran, no están quietos. Y como le comentaba, también con estos niños se tiene que trabajar pues igual como maquinitas todo el tiempo. Si es necesario implementar otras actividades aparte de las que hacen los demás, para que el niño no tenga ese tiempo de hacer cosas. Lo veo porque yo trabajo pues en el kinder y hay niños así, y si terminan la actividad rápido, bien o mal, pero la hacen, y después son niños que están brincando, que están jugando, que están golpeando,
El de hiperactividad, leí que también son niños que suelen ser agresivos, que suelen ser agresivos, que pelean todo el tiempo, que pegan. Son impulsivos, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces hay que evitar como ese tipo de cosas. Como le decía, maestra, yo en lo afectivo también se tiene que llegar, no de que la maestra sea amorosa, sino que tratar de llegar al corazón del niño para que haya como ese vínculo, ajá, y podamos trabajar de mejor manera. Así pues, es. Rápidamente en mi conclusión, pues todos los trastornos para los profesores vienen siendo difíciles porque, como dice usted, no nos dan como una clase extra donde aborden este tipo de temas. Son cosas que tenemos a lo mejor que estudiar de manera autónoma de ti, y también tratar de ver las estrategias, porque a veces tampoco nos dan las bases, herramientas necesarias de preparación para trabajarlo. Y creo que también tiene que ser parte también el papá, que se vea interesado, porque muchas veces, como le digo, o sea, es un conjunto de psicólogo, neurólogo, maestro, y alumno y papás. Si esto no se lleva a cabo, pues no va a haber un buen aprendizaje en el niño. Entonces, y un acompañamiento correcto, porque muchas veces los papás, es que mi hijo no tiene nada, mi hijo está bien, y a veces los papás se cierran y los papás, no sé si es un duelo que ellos viven, el decir, no, o sea, mi hijo está bien y hasta lo regañan y piensa que con golpes. Te lo digo como mamá, y a veces, muchas veces, cansadas, queremos tirar la toalla porque pues no vemos el avance correcto. O sea, lo digo por experiencia, este año me tocó una maestra pues como que no dio el ancho en mi hijo, entonces yo hace meses dije, no, es que no es justo que yo esté pagando mucho de medicamentos, psicólogos y eso, y el niño sigue igual, o sea, mejor lo dejo así y pues de Dios dirá, pero también como mamá es esa responsabilidad de que, pues, ¿qué va a hacer si yo dejo a mi hijo así? Entonces, pienso que cada vez hay más niños con esos trastornos, o no sé si hoy en la actualidad, no sé qué sea, pero yo cuando yo estudié casi no se veía, o eran niños, ay, es muy vago, lo etiquetaban como vago, como no interesado en clase, pero ahora... No había ese diagnóstico, era pues la ignorancia que se tenía de que no se había descubierto todas estas variables que existen ahora. Y también creo que tiene que ver mucho, digo, yo no soy médico ni puedo opinar en esos asuntos, pero si nos regresamos a hace, no sé, cuando estábamos en la escuela, teníamos a lo mejor uno por grupo que era el vago del salón y que no pone atención. Pero ahora si tú juntas a los niños en la escuela pública, a los chicos que tienen esas características, ya es más de uno por grupo. Entonces, no sé si tenga que ver a lo mejor en la preparación que las mamás están teniendo al embarazo o a la falta de, digo, antes no se tomaban vitaminas, ni multivitamínicos, ni nada, y bueno, pues todos creo que salimos más o menos bien. No sé si a lo mejor haya algunos, no sé si alimentos, multivitamínicos, algo que también propicien a lo mejor eso en la gestación. Maestra, pues es que viene de lo que yo leí, puede ser por genética, puede ser por uso pues de drogas, de alcohol en el embarazo, y pudiera ser que el niño también en el embarazo no adquirió este tipo de desarrollo, pues sí, neurobiológico, y nace así, o sea, aunque la mamá se haya cuidado, aunque la mamá haya tomado pues sus medicamentos y todo eso. Pero yo, por ejemplo, digo, yo difiero porque digo, o sea, por ejemplo, nuestras abuelas o bisabuelas tenían 14, 20 hijos y yo jamás, y que yo sepa, nunca tomaban medicamentos, más ni siquiera saben que estaban embarazadas. Y dime, ¿qué onda ahí? Entonces, digo, yo creo que ahí también queda un punto medio de decir, ¿qué es el extra que se está agregando para que se propicien estas situaciones? Dime, Robert. Pues es que hemos estado platicando precisamente de esto en las clases anteriores, maestra, y hablamos sobre que es un todo. O sea, es un todo, y yo lo que digo es tiempo, espacio.
O sea, las épocas que vivimos ahorita ya no son las épocas que vivimos en la época de nuestros abuelos y bisabuelos, donde la diabetes era 1 en 100. Ahorita la diabetes es 8 de 10. Deja tú la diabetes, Robert, el cáncer. O sea, ahorita hay epidemia de cáncer y nadie se da, o sea, no sé si no se quieren dar cuenta o qué, pero ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ya es muy Muchas, común. Antes era de que, el ay, la índice, mamá de fulano, la vecina de no sé quién, y ahora ya es alguien en tu familia. O sea, cada día, no sé si son los conservadores en los alimentos, el método de vida que estamos llevando, Con tan las ajetreado. radiaciones, yo digo que hablábamos todo Algo eso. está propiciando todo eso en el cambio del cuerpo humano, lo que porque, dice, perdón, dime, lo que decía la compañera Monse hace un momento, cuando me tocó a mí ir a la escuela en los 90s, el 89, 90, se seleccionaba en el grupo a los que, yo recuerdo que había un muchachito de un grupo, creo que era cuarto de primaria, y súper famoso, todo el mundo lo conocía, le decían borracho, porque el niño estaba como si estuviera alcoholizado. Entonces, de verdad que yo nunca supe cuántos años tuvo, nunca supe cuántos años tenía, simplemente un día ya no lo vi, pero estaba en un proyecto que se llamaba Grupo Integrado. O sea, sacaban a unos niños del grupo en general y los mandaban al grupo integrado, ellos tenían un control diferente. Entonces, sí es difícil, precisamente lo que iba a comentar hace rato, que es el cierre para poder dictaminar, o mejor dicho, para poder proveer una solución más adecuada, porque también entonces nos metemos en una parte de procesos de mejora continua para poder medir un resultado a corto, mediano y largo plazo que pueda ser editable. Ya es más como administración esto. Pero lo que quiero decir es, no deberíamos nosotros como docentes generalizar, porque si yo tengo un grupo de 10 y se salieron 3 y yo los califico a los 3 como rezago educativo, o sea, a lo mejor en la parte de la compañera Gaby, la compañera Nelly, la compañera Monse, o el compañero Emilio, y veo como que este es un tronco común de decir, esta es la situación, pero la situación está siendo generada por factores distintos para poder ofertar o para poder dar una posible solución a la situación. Debemos de saber que cada una de estas situaciones son únicas. Sí, es verdad que hay situaciones donde, ¿qué puede ser que el Asperger, qué puede ser el déficit de atención? Pero cada uno de estos es diferente. O sea, no porque este niño tenga esto y este niño tenga esta otra cosa, los voy a poner a los dos en un mismo círculo. Entonces siento que lo que estamos haciendo como ejercicio en esta clase contigo, maestra, es precisamente el poder segregar. Me parece que tiene una connotación negativa. Yo más bien diría diferenciar para poder nosotros enrutar, porque te voy a ser muy honesto, se me hace muy difícil, y te lo digo porque ya me tocó tener una niña que sí estaba la mamá diagnosticada con una situación, y que su niña, como era mamá soltera, le estaba imitando. O sea, ya no era su dislexia por un factor interno de ella, sino era una imitación. Entonces, sí era muy difícil para mí como docente de algo que no tiene que ver con enfoque en educación, eh, poder asistir. Entonces pienso yo que lo que estamos aprendiendo aquí es, o lo que yo estoy percibiendo es, no generalizar y poder saber cuáles son mis limitaciones como docente. Yo entiendo que la compañera Monse y la compañera Gaby ya están frente a grupo, ellas tienen muchísima experiencia como docentes con niños en otras cosas, pero sí, al menos yo sí siento que ahora sí que this shit is over me. O sea, esto está súper por encima de mí, la verdad. Yo no podría, no me quiero extender mucho, pero le decía a otra maestra de las creencias de que el amor lo va a curar todo. No, no es cierto. O sea, no es como que, y no me lo tome a mal, compañera Monse, por lo que usted dijo hace un momento. Sí, siento que la parte humanista es correcta, pero con una base científica. Porque si yo digo, el amor me va a ayudar a estructurar a este niño, no funciona así. No, o sea, yo digo, maestra, que es de humanos también decir no puedo. Pero, ajá, o un acto de amor de decir, mi hijo sí está mal, tengo que llevar. O como maestra,
ya le hice por un lado, ya le hice por otro lado, la verdad no puedo, no sé qué hacer. Sí, o sea, es de humanos hacer eso. Porque hace poquito... Perdón, es que muchas veces les cuesta como que aceptar que su hijo pues tiene un problema, hay que tratarlo. Igual no es, no pierde nada con llevarlo con alguien, con algún especialista. Bueno, en mi caso pues tengo a un primo que es muy, su mamá siempre se quejaba, ¿no? Ay, es que no aprende, o ya tiene 10 años y no es, no le veo avance en la escuela, recibo puras quejas. De hecho, le llegaron a hacer el comentario de que sí, ¿sabes qué? Tal vez tu hijo tiene algo, pues llévalo, no pierdes nada, es para ayudarlo, si en lugar de regañarlo, mejor ayúdalo para que el niño vaya aprendiendo a su ritmo y con lo que le sea necesario, pero pues igual si los padres de familia no hacen como que caso, no atienden en ese mismo instante lo que el docente les llega a decir, o cuando alguna persona les intenta, ¿sabes qué? ¿Por qué tu hijo actúa de esta manera? ¿Todo bien? Entonces, sí es como que primero detectar a tiempo. Ahí creo que es un trabajo conjunto, no solamente con el menor, sino con el padre de familia. Es un proceso de aceptación. Muchas veces el papá tiene esa negación de decir, no, es que mi hijo está bien, ¿sabes? Entonces, no es que no quieran ayudarlo, es que tienen un duelo en el proceso de aceptación de que su hijo tiene que estar bien y por qué los demás niños están bien, el mío no, ¿sabes? Entonces, creo que tiene que haber ese acompañamiento con el psicólogo en el que te diga, no es que tu hijo, o sea, físicamente tu hijo está bien, es un problema pequeñito neuronal, o sea, que no afecta su desarrollo como persona, que no afecta su desarrollo profesional, pero sí que se tiene que llevar un acompañamiento distinto. Entonces, creo que ese acompañamiento tiene que ser también al padre de familia para llegar a ese grado de aceptación y ese grado de que el papá tenga esa motivación de decir, bueno, tengo que hacer ese acompañamiento con mi hijo y estoy de acuerdo que existe una diferencia y estoy dispuesta yo a hacer ese cambio y hacer ese apoyo, porque muchos papás a veces que tienen el problema enfrente cuando es el síndrome de Down, que es algo muy obvio y muy fácil de asimilar, bueno, creo yo, pues sí, de detectar físicamente, aún así existe ese proceso de negación teniéndolo ya diagnosticado y enfrente, y hay papás que tienen el corazón de decir, yo no quiero seguir aquí, o sea, yo no puedo con esta responsabilidad. Entonces, ese proceso y ese acompañamiento tiene que ser en conjunto con el padre de familia para que él logre tener esa aceptación y también para que él sepa hacer el acompañamiento correspondiente, porque pues si no lo llevo yo como papá a sus citas médicas como Monse, que está muy al pendiente, si yo no me doy cuenta si va teniendo un avance mi hijo o no, ¿quién se va a dar cuenta si no soy yo? O sea, ¿quién va a hacer ese acto de amor, de humanidad, como se lo quieran llamar, para que esa persona logre ser una persona, es una persona completamente normal, pero para que logre ese desarrollo profesional que nosotros queremos lograr en ese alumno? Entonces, es muy importante también hacer una evaluación familiar, porque a veces cuando tú vas a las pláticas que se tienen con padres de familia, existe esa negación y el padre de familia te va a decir, es que mi hijo no tiene nada. Entonces, de ahí estamos mal. Maestra, tenemos como la noción de que ir al psicólogo, ir al neurólogo es para los locos. Ajá. Entonces, eso de la negación es normal, mal, pues. Porque También. dicen que los papás, o sea, los hijos no cumplen las expectativas de los papás. Así Siempre es. te imaginas tener hijos, nunca te imaginas si quieres tener un hijo enfermo o con una cierta condición o con ciertos problemas. Siempre te imaginas unos hijos perfectos. Entonces, Y es un duelo. un duelo, Es un ¿sí? duelo que se tiene Como que tal, vivir, primero la negación. que se tiene que acompañar muchas veces porque hay personas que dicen, está bien, adelante, y ese duelo les dura 5 minutos y dicen, a darle. Y hay gente que no. Hay gente que tiene que decir, ¿quién me va a ayudar? Porque se les viene el mundo encima. O sea, cuando lo aceptan. Y hay gente que nunca lo logra aceptar. Y que caer ya en la finalidad de decir, yo no quiero a mi hijo así. A veces, cuando ya está, por ejemplo, síndrome de Down, que es lo que se puede detectar desde antes, logran tomar la decisión de decir, yo no quiero tener un hijo así. Y digo, yo no puedo decir sobre la vida de otras personas y cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, pero sí creo yo que ese tipo de situaciones sí tienen que llevar un acompañamiento forzosamente psicológico, aunque tú plenamente digas, no, sí, yo voy a acompañar a mi hijo porque no es un duelo fácil llevarlo, aunque tú tengas toda la disposición, aunque tú tengas todo el amor, todo el dinero si tú quieres de llevarlo, es un proceso que es nuevo para ti y a lo mejor para muchas personas más, porque es algo que tiene muy poco, entre comillas, de ser diagnosticado todo esto. Entonces, el acompañamiento, perdón. Perdón, maestra. En Estados Unidos hay una prueba de prenatal para Ajá. detectar el síndrome Down y el síndrome de Down, y cuando se los presentan a los padres,
les dan la opción de aborto legal. O sea, si tú quieres, el niño se aborta. Y entonces, esto es algo que en México no se ha hecho. La vez pasada estaba hablando con mi hermana porque ella tuvo sus hijos allá y le dije, ¿y esto? Y me dice, son las pruebas que te hacen de cajón para saber si el bebé viene bien o qué. Y Es si un eco estructural, se le llama. ajá, y si tiene No, de hecho, Adelante, José Emilio. ¿Qué pasó, Emilio? Ya no sé, ya vamos como 2 horas más de clase, no importa, perdón. échale. Perdón, pues bueno, mi hermana tuvo una bebé que por cierto no vive, tuvo una bebé que tenía muchos problemas de salud, demasiados. Entonces, cuando se enteraron fue, digamos, 4 o 5 meses más o menos. Se piensa que fue por un eclipse, de hecho, pero bueno, se dieron cuenta y mi hermana, porque bueno, para esto digo se piensa, porque para esto había tenido ecos y demás cosas antes y estaba todo en orden. Entonces pasó un eclipse y de hecho pues los doctores dijeron, varios doctores fue como de yo no creo en esto, pero existe el rumor de que por los eclipses suele pasar cosas así en los bebés, entonces pues bueno, puede que haya sido porque estaban los demás ecos anteriores todo en orden. Total, se enteran, se dan cuenta de todos los problemas y a mi hermana le dan como una orden también y pastillas y no sé cuánta cosa, la verdad, pero tenía el permiso para ir a hacer un aborto legal, 100%. Siempre y cuando Sí, lo diagnosticado no tenga compatibilidad con la vida. Por ejemplo, hay unos síndromes exactamente. que los bebés no logran finalizar la etapa de embarazo o al momento de nacer tienen un 90 y tantos % de posibilidad de fallecer. Es cuando se otorga No, ese pues de hecho permiso, la bebé, ok, cuando no la existe bebé la no tenía viabilidad del producto. nada de probabilidad. Sí, en esos No, de casos, hecho la bebé no tenía problema. nada de probabilidad. Y pues de hecho mi hermana podía tener como problemas muy severos al nacer la bebé, entonces por eso le dijeron que ni siquiera se le recomendaba llegar a término del embarazo. Total, pues decidió que sí, nació la niña como las 40 semanas, creo, 30 y tantas semanas, entonces pues sí llegó a término, pero tenía muchos problemas, tanto mi hermana con el embarazo de, pues, su salud y demás, y la bebé no tenía nada, ni poquita probabilidad de vivir. Sí. Ok, Monse, continuamos con tu conclusión de cierre. Pues ya casi sería como el término. Ok. Ya, tiene que haber un acompañamiento, o sea, con lo que estuve leyendo, tendríamos que como docente darnos a la tarea pues de buscar más opciones de aprendizaje para este tipo de alumnos y pues lo que leí está muy interesante, maestra, y me ayudó como mamá y como, pues ahora sí, no soy totalmente profesora, pero como docente un poco a conocer este tipo de trastorno y cómo, pues, saber llevar todavía un poco más a cabo y entendible esta situación. Así es, y aquí lo más importante y con lo que yo quiero cerrar es el complemento que tenemos en esta clase con lo que vimos en clases pasadas. Se supone que nuestra clase son didáctica general. Dentro de esa didáctica vimos todas las herramientas didácticas que se pueden utilizar dentro de clase y yo con este tema quise cerrar para que ustedes también vieran qué características tienen este tipo de niños o de personas en sus grupos para que sepamos implementar herramientas viables para todo tipo de alumnos que nosotros podamos tener y logremos un aprendizaje significativo con nuestros alumnos, ¿ok? Porque esto no sé si lo van a llevar en el transcurso de la carrera o no, pero creo que es algo indispensable que tienen que saber, porque a veces las escuelas te los mandan y ni siquiera te avisan, ay, te haces un niño con autismo, hay veces que te ponen unos niños con síndrome de Down y ni siquiera te avisa la directora, te va a tocar un grupo así. Entonces, para que nosotros ya tengamos una idea un poco más general y decir, bueno, ¿qué herramientas puedo utilizar con esas características que yo vi, que yo aprendí y que puedo implementar con mi grupo? Ok, chicos, espero que haya sido un tema que les haya agradado. Nos vemos en la siguiente clase. En el grupo de WhatsApp ya no me pusieron qué les voy a llevar, entonces me mandan también para yo hacer mis compras de lo que tengo que llevarles, ¿ok? Y la próxima clase también les doy su calificación final. Tenemos hasta el miércoles para subir eso, para yo poder hacer ya la evaluación final, ¿ok? Muchas gracias, maestro. Muy bien, maestro. Entonces, que tengan buen fin de semana. Maestra, Perdón. bueno, no, te lo pregunto por mensaje mejor. Ok, entonces cualquier cosa queda a la orden, ¿sale, chicos?
Gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.